Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos otra vez, Conservative Hispanic Network. Esta vez también me acompaña Jeffrey Quijín desde Washington, D.C. Hola, Jeffrey, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias a los amigos que nos ven alrededor del mundo para escuchar ideas diferentes y válidas o conceptos diferentes. Muchas gracias, Jeffrey. Y nada, estábamos hablando, Jeffrey y yo, de que sería muy bueno comentar un poco sobre el desastroso, increíblemente desastroso nuevo documento del Papa Francisco. ha, ha publicado ahora. Y nada, para empezar a introducir el documento, por favor, Jeffrey, ahora háblanos un poco de qué va este documento y qué dice Ujú. y qué es lo que Bueno, el Papa Francisco está intentando con él. yo creo que lo hace con buena fe y bueno, que lo hace con buena fe. Es lo que quiero pensar, ¿no? Y el documento es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Declaración Fiducia Supplicant sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Entonces nos vamos al número 33, que son preguntas y respuestas, que él hace preguntas y responde, ¿no? El número 3, las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. O sea, ya está tratando el tema sobre parejas del mismo sexo que, bueno, tú lo vas a explicar mejor. Y la Biblia es muy clara en eso, ¿no? El dogma de la fe es muy claro en eso. Dice el 31, en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. O sea, ya nos lleva a la duda, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. En estos casos, se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu, que la teología clásica llama gracias actuales, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Bueno, es que no las condena. Yo no dice que está mal y crea confusión, ¿no? Crea confusión. Es increíblemente dañino, es increíblemente horroroso, es increíblemente abominable. No, no porque sea herético como tal, ¿ok? No es una herejía que yo diga 2 y 2 son 8. Eso es un error. No es que diga que las relaciones entre homosexuales ahora han dejado de ser pecado. No es que diga que ahora el matrimonio entre homosexuales es válido y lícito. No es que ahora que diga el sacramento del matrimonio puede ocurrir entre dos personas del mismo sexo. No, no dice eso, no es herético como tal. Pero eso mismo que tú acabas de decir ahí, de leer, no lo va a entender nadie. Nadie entiende eso. Crea Nadie se va confusión. a poner a analizar palabra por palabra con la lupa allí. Lo que la gente va a ver, lo que la gente va a ver es, ah, mira, ahora los curas pueden bendecir las parejas homosexuales. Ya Ujú. ha dejado de ser malo. Ahora es bueno, la iglesia ahora acepta que haya relaciones entre dos homosexuales. Qué bien, ahora los bendice el Papa Francisco, es muy bueno. Eso es lo único que se les va a quedar a la gente cuando vea a un cura
especialmente a un cura liberal, izquierdista, jesuita, de estos medio comunistas, de al James Martin, este hereje, ahí bendiciendo a homosexuales. Eso es lo único que se les va a quedar en la mente. La iglesia cambió, entre comillas, su doctrina, que no ha cambiado nada, no la ha cambiado. La iglesia cambió ahora su posición moral, ahora ha dejado de ser pecado que dos hombres o que dos mujeres estén juntos y que tengan sus relaciones. Eso es lo que la gente va a ver, lo que la gente va a Ron, entender. Toda esa léxicum que se inventó ahí el arzobispo Fernández escribiendo, con el que yo tuve una discusión, ya te contaré, hace 6 años atrás tuvimos un encuentro él y yo, back and forward. Pero, todo ese léxico ahí muy bonito, pastoral, ahí lingüístico, poético, la gente no le va a prestar atención a eso para nada, ni se lo va a leer, ni lo va a entender, ni le importa. Lo que la gente va a ver es a un cura liberal, izquierdista, hereje, bendiciendo a los homosexuales. La gente, "Oh, mira, ya cambió la iglesia su doctrina. sí. Ahora es bueno, ahora lo acepta, ya dejó de ser pecado lo que antes era pecado". Eso es lo Ahí- único que la gente va a entender y eso es confusión y tinieblas. Totalmente. Y ahí, como lo mencionamos antes, ¿no? El demonio se aprovecha de la confusión para agarrarte y para destruirte, ¿no? Y es la misma táctica que están utilizando con el transgenderismo y confunden a los niños, ¿no? No saben si son mujeres y hombres. Pero tengo una pregunta. ¿El Papa, nuestro Papa, el Santo Padre, puede cambiar el dogma de la Iglesia? No, claro que no, no puede ¿Ya? cambiarla. No ¿Y lo ha qué cambiado. pasa si lo cambia? ¿Qué ha sucedido antes, no? Con No, este señor. nunca ha sucedido, nunca ha cambiado. Es imposible. Es Ujú, imposible que Dios nunca permitirá eso. Dios nunca permitirá eso. Ahora bien, lo que está haciendo el Francisco no es cambiar el dogma de la iglesia, es meter tanta confusión, meter tanto, nosotros decimos smoke screen, cortina de humo, tanta confusión, tanta palabrería y ahora tantos símbolos, signos, tantos símbolos que la gente puede ver. Va a ver a dos hombres allí abrazándose y queriéndose y había un cura bendiciéndolo. Eso es ese símbolo, esos símbolos exteriores, visibles, que la gente puede ver, crean una enorme, gigantesca confusión en la ujú. fe. No es que se cambia el dogma no se puede cambiar. Lo que sí pueden hacer los papas y lo que sí han hecho los papas a través de la historia, no es cambiar el dogma, es quitarle énfasis a un dogma y ponerle énfasis a otra cosa. Por ejemplo, cuando el liberalismo creció en Europa, que estaba empezando a crecer con la Revolución Francesa y estaba empezando a crecer con las revoluciones por toda Hispanoamérica y por toda Europa, y la guillotina y el jacobismo, y empezó todas las revoluciones liberales y a quitar a Dios del centro de la No, sociedad fue una revolución anticatólica, la Revolución Francesa. anticatólica, anticristiana por todo el mundo. Ujú, Los papas en aquel momento sabían que había una oportunidad real de acabar con eso con las armas, de que los reinos católicos, de los 100.000 hijos de San Luis, Austria, España católica, pudieran aplastar todo eso, todas esas ideas de la ilustración y de la enciclopedia militarmente, o hacer una contrarrevolución, hacer un paro militar. Entonces ellos enfatizaban, en aquel momento enfatizaban en la doctrina de Cristo Rey, enfatizaban la doctrina de defender la fe contra los que atacan la fe, contra los que están con las armas guillotinando a la gente, cortándole la cabeza, ahogando a la gente, la bandera, ujú. ahogando a pueblos enteros católicos, niños, mujeres, ancianos en los ríos, todas las masacres de Napoleón, todas estas cosas. Pues mira, El robo a los bienes de la iglesia, que eran bienes del pueblo en sí, pues, ¿no? pues en aquel momento los papas ponían un énfasis en algo. Una vez que se dio cuenta que ya no había manera de derrotarlos militarmente, que habían ganado, que habían triunfado, que se habían así como el fuego, se habían esparcido por toda Europa y toda Hispanoamérica, todos los partidos liberales, los partidos eh, anticristianos en Hispanoamérica, en Sudamérica, en todo esto. Pues mira, entonces ya no vale la pena enfatizar aquí, vamos a quitarle el énfasis a esto, vamos a ponerle énfasis en otras cosas, a poner énfasis en cuestiones morales y en cuestiones humanitarias. No es que se cambie la doctrina, es que los papas, según las épocas, Ujú. quitan énfasis a un dogma y le ponen énfasis a otro, o le ponen énfasis a esta sección
y le ponen, o se lo quitan y se lo ponen a la otra sección. Eso es lo que hace. El Papa no puede cambiar el dogma. Lo que está haciendo Francisco, y el Papa Francisco, desgraciadamente, me parece a mí, que es uno de los papas más ineptos y de los papas más torpes y de los papas más negligentes que jamás ha habido en la historia de la Iglesia. Casi, o si no, igual o empatado con Honorio. El Papa Honorio primero fue excomulgado después de su muerte, no por herejía, no podía ser hereje, sino por negligencia crasa. Fue excomulgado el Papa Honorio primero. Vayan y búsquenlo por negligencia. El Papa Francisco está al nivel, sabrá Dios si posiblemente más aún que el Papa Honorio, de negligencia e ineptitud. No es que declare herejía. Dios protege al Papa de la herejía. No puede un Papa un día decir, Jesucristo era un ángel, lo firmo yo. No puede decir eso. No puede ponerlo el cielo no existe. El aborto ha dejado de ser pecado. La relación entre homosexuales ha dejado de ser pecado. No puede hacer eso el Papa. Dios, eso es lo que Jesucristo le dijo cuando dijo, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú eres la roca. En los documentos oficiales, los documentos ex cátedra oficiales, acta sedi, el Papa no puede firmar una herejía. Este documento, por más terrible que es una ineptitud, una negligencia absoluta, un documento terrible, horroroso, no contiene herejías. No, porque lo que dice ahí es que se acepta al pecador, pero no menciona el pecado en sí, pues no menciona que el pecado de la sodomía ya no es pecado, sino lo que dice es, vamos a bendecir a estas parejas que están viviendo en pecado y ver si es que se arreglan, se componen, pero no, pero crea confusión, Una como tú confusión dices, horrorosa porque totalmente. ni siquiera dan una fórmula de bendición que condena el pecado, ni siquiera Ujú. dan una fórmula. Si hubieran puesto una fórmula de bendición, por ejemplo, que diga, sí, los bendigo para que vivan en castidad y para que vivan en abstención y para que algún día en el futuro el Espíritu Santo se meta sobre ustedes y consigan a alguien para que se puedan casar de verdad en un matrimonio tradicional, católico tradicional. En otras palabras, para que dejen de homosexualidad. Si esa fuera la fórmula que hubieran puesto, pues mira, a pesar del mal, de todavía un cura ahí bendiciéndolo, por lo menos eso sería una contrapartida, un contrapeso, una oración buena que condene el pecado en que están, que condenen la aberración en la que están, que condenen el acto en que están y que diga que en el futuro, con la gracia de Dios, van a dejar de serlo y que posiblemente con la gracia de Dios, después de abstinencia y después de castidad y qué sé yo, se puedan encontrar a alguien, no a esta persona con la que están ahora mismo, obviamente, a alguien en el futuro para llegar a un matrimonio tradicional católico. Si hubieran puesto esa fórmula, eso sería por lo menos un remedio, pero ni siquiera eso. No, Ah, esto me hace recordar cuando leo una sentencia mal escrita o escrita deliberadamente para crear confusión y para abrir las puertas a algo peor. Y esto es lo que me parece que ha sucedido con este documento del Papa, pero quiero pensar bien y yo creo que ha sido sin querer queriendo, ¿no? Que ha sido, que no ha querido es, él crear el mal que ha creado, porque como tú dices, pues, la mayoría de personas no leen. Entonces van a leer el encabezado en una revista, en un periódico, como tú dices, Vaticano, la Iglesia Católica aprueba la homosexualidad y el matrimonio religioso, el matrimonio homosexual, que no es un matrimonio, es un imposible, y ahí va a Eso quedar. es todo lo que se le va a quedar a la gente. Sí, Eso es todo lo que la prensa izquierdista va a repetir ahora como el papagayo, ahí van a lo repetir está de día y de haciendo. noche. Ha cambiado el Vaticano, qué bien, ha cambiado su doctrina, ha cambiado ahora acepta a los homosexuales las relaciones. No No, que es puede. falso, el documento no dice eso, pero es la ambigüedad, es Claro. la confusión, las tinieblas que crea. Mira, Jeffrey, Pero dame un minutito. Y mira, es que el hombre no puede cambiar la ley de Dios. El hombre no puede cambiar la ley de Dios. El Papa Francisco, como tú lo has dicho, por más que sea el Papa, no puede cambiar el dogma que es la ley de Dios. La sodomía es un pecado
y nosotros los hombres no podemos cambiar lo que Dios dice. Va a ser pecado hasta el final de los tiempos. Y esa es la protección que nos da la ley natural, la ley de Dios. A mí, por ejemplo, a nosotros nos da el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad inclusive, viene de Dios. El derecho a la vida viene de Dios. El hombre no lo puede cambiar. Y hay que ponerle énfasis en eso. Énfasis, y lo menos que tiene este documento es énfasis. No les pide que se arrepienten, no les pide que cambien su vida, no les pide que vayan a la confesión, no les pide que dejen, que se abstengan o que vivan en castidad, no les El pide nada de celibato. eso. Nada No, de eso, no, eso no. es una... Mira, si hay una... Mira, es parte de la evangelización, la claridad Sí. absoluta del mensaje. Y te das cuenta este mensaje subliminal que pone a las parejas homosexuales que viven en una aberración, en sodomía, y pone a las parejas heterosexuales que viven juntas pero no están casadas, y las pone en el mismo nivel. ¿Te das cuenta de eso? Ya, ¿No? La bendición va a los dos tipos de pareja, a las parejas que no están casadas, heterosexuales, y a las parejas homosexuales en el mismo nivel. Eso otra, es, otra confusión más, no se otra puede, confusión eso más. no puedes hacerlo. ¿Qué está pasando Porque, acá? porque la persona que no está casada, mira, eso se confiesan y se casan y ya está, solucionado. Pero ¿qué va a hacer con dos homosexuales? No Tienen que puedes. dejar de ser homosexuales, tienen que arrepentirse, tienen que Ujú. separarse, tienen que buscarse a una persona del sexo opuesto. Y el documento no lo pone así, no pide que se arrepienten, no piden que No lo vayan a pueden la así, penitencia, pues. no piden que vayan a la confesión. Mira, Jeffrey, el gran pecado de este papa, y la gente tiene que entender, la infalibilidad papal, de nuevo, solo y únicamente se aplica a los documentos oficiales para que no contengan herejía. En todo lo demás el papa puede fallar. Y este papa ha fallado montones de veces como ser humano. La infalibilidad papal no te hace súper fuerte, no te da súper músculo, no te hace súper inteligente como Einstein, no te hace más rápido que Bolt, no, que Bolt, no te hace un súper atleta como Mike Tyson, no te hace nada de eso. No te hace un genio militar, no te hace un genio político, no te hace un santo. La infalibilidad papal es que no le puedes poner tu firma a los documentos con herejía. Eso es todo. Sí, pues. De Mira, nuevo, no le puedes poner tu firma a un documento con herejía. Todo, that's it. Hasta exacto, ahí llega. exacto. Y mira, voy a leer nuevamente el título, ¿no? Las bendiciones de parejas en situaciones irregulares, o sea, eh, heterosexuales, hombre y mujer, y de parejas del mismo sexo, o sea, las ponen en el mismo nivel, en el mismo saco, y no pueden ser iguales, porque una es sodomía, un pecado capital. Bueno, Mira, el, quiero pensar bien. el Papa Honorio fue condenado, me parece que fue Julio II, por el Papa San Julio II, en el concilio de Constantinopla, después de su muerte, obviamente, pero se le declaró como condenado por negligencia crasa y criminal. No detuvo la herejía. El Papa Honorio I no cumplió su deber. Y el Papa Francisco no está cumpliendo su deber para nada, al mismo nivel que el Papa Honorio. Mira, Jeffrey, si en la casa de al lado yo veo que hay un fuego y que este fuego está a punto de matar a la familia entera de la casa de al lado, al hombre, a los niños, a los que los va a quemar, y de momento yo tengo la oportunidad de salvarlos corriendo, voy a Ujú. donde los bomberos que están aquí en la esquina, que no lo saben, que hay un fuego ahí, que están a punto de morir, y llego allí, ¿qué es lo que tengo que decirle? Mire, hay un fuego allí en la casa de la esquina. Vayan ahora, apaguen el fuego. Si llegan a tiempo, pueden salvar a la familia que se está a punto de quemarse viva allí en ese fuego. Ya está. Eso es lo que tengo que decir. No llegar allí y decir, hola queridos bomberos, ¿saben que es verano y hace calor, verdad que sí? Hay un barbecue. Eh, ¿Saben que es peligroso jugar con fósforos, verdad que sí? ¿Saben que es peligroso que haya circuitos eléctricos en las casas, verdad que sí? Pues vamos a suponer que algún día algún vecino
quiera jugar con fósforo los niños o que en la casa haya un cortocircuito. ¿Qué pasaría entonces, queridos bomberos? Y me pongo a hablar allí de hipótesis y de cosas y de situaciones del amor y de las bendiciones y del cariño y de la caridad cristiana y qué sé yo. No, no, lo que tengo que decirle a los bomberos es, hay un fuego y se van a quemar vivos a menos que vayan allí ahora mismo y lo apaguen. Claridad, al punto, al grano. Y todo esto, un ejemplo, todo lo que está haciendo el Papa Francisco en su acción pastoral, en su acción pontifical, es contrario, todo lo contrario a esta claridad, a Ujú. esta fuerza que tiene que tener el Papa para en un mundo lleno de tinieblas, que ya no se sabe qué cosa es un hombre, qué cosa es una mujer, qué cosa es la verdad, qué cosa es la mentira. Él está, en vez de decir la verdad de una manera clara, absoluta, con autoridad, lo que crea es más confusión, lo que crea es más tiniebla, lo que crea es más ambigüedad para que los ciegos sigan guiando a los ciegos. Sí, hoy más que nunca, en estos momentos se necesita una iglesia que nos ayude a recuperar y a defender las tradiciones. O sea, necesitamos una iglesia dogmática. Cuando los liberales y la gente moderna escucha la palabra dogma, se asustan sin entender cuál es el significado para nuestras vidas. Hay verdades que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque son verdades que no las puedes cambiar, ¿no? Como he dicho anteriormente, el derecho a la vida es un dogma de la Iglesia Católica, es un dogma de Dios. Dios defiende a la vida, por eso los católicos nunca podemos aceptar el aborto, porque es un asesinato, mucho menos la eutanasia. No lo podemos aceptar tampoco, porque ¿No? Claro. Y Jeffrey, todo esto que tú dices, completamente toda la razón. Mira, San Pablo decía una cosa muy clara. Ay de mí, pobre de mí, si no predico el evangelio. Ay ujú, de mí. Lo importante de eso que dice San Pablo no es que cuando pueda va a predicar el evangelio, o si tiene tiempo va a predicar el evangelio, o que es un hobby predicar el evangelio, o que es algo secundario predicar el evangelio, sino uno que tiene que predicar el evangelio. Y número dos, pobre de mí si no lo hago. ujú, Decía San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. y defenderlo, Y defenderlo. ¿Qué está y haciendo el Papa defenderlo. Francisco? ¿Está predicando el evangelio? Que si el cambio climático y que si los pobres por aquí y que si los emigrantes que vayan a Estados Unidos, que vayan a Europa, que crucen y más Pablo, cambio climático. Ay de mí si no predico el evangelio. Y de nuevo, predicar el evangelio no es ambigüedad, no es tiniebla, no es hablar con indirectas, triple directas, suavecitas, poéticas, bonitas, que si los pajaritos, que si las mariposas, que si... No es eso. Hay que predicarlo con fuerza. Ay, qué hermoso cuando uno veía hace unos años atrás, hace 100 años atrás, a San Pío X o a León XIII o estos papas en aquella época en que se luchaba contra el liberalismo a muerte, hablar sin pelos en la Ujú, lengua, decirlo al grano, al directo, sí señor, esta es la fe, sí señor, no se puede hacer esto. ¿Qué diferencia con el Papa Francisco ahora que habla solamente del cambio climático, los pajaritos y las flores y las mariposas, que no sabe decirle dos verdades bien dichas en la cara ni a los miembros de la iglesia ni a los enemigos de la iglesia? Qué ujú. pena, qué tragedia. Bueno, nuestro Papa tiene una conciencia relativista, un poco tirado a la ideología liberal. Me da pena decirlo, ¿no? Y llevó al Vaticano a este juez, es juez de la Corte Suprema de Argentina, este señor Zaffaroni, que él sí es rojo, rojo, pues, rojo, rojo, con acusaciones medio extrañas en Argentina. No las quiero repetir porque a mí no me consta, o sea, no lo he visto, pero hay acusaciones serias contra él. Y ya cambiando de tema, ¿cuánto tiempo nos queda? No, no, pues, sí, 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 tenemos unos minutos. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Es un hecho horrible, pero hay que tenerlo a colación porque la confusión es así, ¿no? Estamos viviendo en un mundo confundido y Estados Unidos era un país conservador, un país cristiano, país católico,
se ha cometido algo aberrante, pues aberrante. Y les voy No, a contar no, qué. no estás equivocado. La gente se cree, oh, Estados Unidos nunca fue católico. Es cierto que hubo siempre una mayoría protestante, pero dentro de Ujú. todas las denominaciones, la Iglesia Católica durante muchos años fue la mayor denominación, una por una. Es la mayor denominación ahorita, es la mayor denominación. O sea, hacia iglesia es la mayor. Más de 50 millones de personas. Somos acá católicos. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Un muchacho, un staffer, lo que se dice, un secretario del Senado de los Estados Unidos, contratado por un senador de los Estados Unidos, un muchacho, Demócrata, izquierdista. demócrata, izquierdista, seguro que medioambientalista, transgenerista, etcétera, 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 en el Senado. Entró a una de estas habitaciones donde se hacen reuniones que cambian la historia de los Estados Unidos y cambian la historia del mundo. Es donde se entrevistan, por ejemplo, a los que van a ser miembros de la Corte Suprema Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Bueno, este muchacho ha entrado ahí, es un muchacho homosexual y ha tenido sexo homosexual en ese lugar y se ha filmado. Imagínense, se ha filmado. ¿A Bueno, bueno, razón de qué? ¿A razón de qué? Y después ha mandado un tweet echándonos la culpa a nosotros por juzgarlo, diciendo, ¿cómo es posible que me juzguen? Parece que el otro, oiga, señor, haz lo que te dé la gana, es pecado, pero hazle tu casa, no lo hagas en el Senado. ¿Cómo vas a ir a hacer un en el sitio Senado? público, ¿no? Hay indecencia pública Y filmarte, y y, filmarte. y de desacrar un edificio público federal, por decirlo así, y así, exhibición. Donde se jura por Dios cada vez que se hace un testimonio, se jura por Dios ahí. Ya, ya, no, eso es una otra aberración más. No, y mira, y de nuevo, volviendo a lo del Papa, al abogado que tú dices de nuevo, ¿es eso una herejía del Papa? No, no es una herejía. ¿Es eso un documento oficial con herejía? No, no es un documento oficial con herejía. Pero ¿qué mensaje tú le estás dando a la gente cuando coges a este abogado y lo Ujú. llevas al Vaticano y le das un puesto importantísimo de trabajo? Sabrá Dios los cientos y cientos y miles de abogados buenísimos, católicos, padres de familia con 5 o 6 hijos, que van a misa diario, tradicionalistas, que ya les encantaría tener ese trabajo allí en el Vaticano y Ujú. ayudar a la iglesia con sus talentos y con su trabajo. ¿Y a quién escoge al Papa Francisco para darle ese puesto? Al tipo este argentino que tú dices. Zaffaroni. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje le está dando a los fieles? De nuevo, de nuevo. No es que yo voy a ir a donde los bomberos les voy a decir, mira, no hay ningún fuego allí. No vayan a ningún sitio, no hay fuego esta noche. No es que vaya a mentir. Es simplemente que no les voy a decir que hay un fuego allí, que tienen que salvarlo. Voy a decirles 100.000 cosas, 100.000 ambigüedades, hablarles del clima, hablarles de los fósforos, hablar, pero no les voy a decir lo que tengo que decir. Eso es lo que está haciendo el Papa Francisco. Ya, Hablando de 100.000 cosas, con 100.000 ambigüedades, menos todo lo que tiene que hablar. Y de ya. nuevo, este documento, eso va a ser un desastre porque ya ha salido en el New York Times y en todo el mundo. Salen ya las imágenes de James Martin, el superhereje este, bendiciendo a parejas de homosexuales, creando confusión, Confusión. tiniebla, ambigüedad en la mente de los millones de católicos que van a ver eso. Claro, y este señor Zaffaroni, este abogado Zaffaroni que ha llevado el Papa Francisco, argentino, que ha llevado al Papa Francisco al Vaticano, es un abortero, es un pro aborto y matrimonio homosexual aprobado por él. O sea, es un impulsor del pecado, para decirlo en ¿Cuántos, pocas palabras. cuántos abogados católicos decentes, tradicionalistas, padres de familia no estarían dispuestos? ¿Cuántos cientos o miles de España, de Italia, de Francia estarían dispuestos a tomar ese puesto allí en el Vaticano? Muy alegres, muy contentos. Y mira quién el Papa Francisco se lo da. Mira, una aclaración, no estoy defendiendo una rebelión contra el Papa. Al Papa hay que obedecerlo, Ujú. ¿ok? Hay que obedecerlo, lo dice Pastor Eterno, que hay que obedecer al Papa. No hay que seguirlo en sus opiniones personales, no hay que seguirlo en sus recomendaciones personales. Que si pinta Ron, pinta tu casa de verde, que si, o cosas que no tienen nada que ver con su opinión, la comida favorita del Papa, el color favorito del Papa, la música favorita. No hay que seguirlo en eso. En las cosas oficiales hay que obedecerlo, aunque sea a regañadientes y aunque sea, cuando el Papa movió la Santa Sede de Roma a Aviñón, Francia, eso fue un error grotesco. Ujú.
¿Ok? Eso fue un error extraordinario. Pero ya que el Papa lo decidió, había que hacerlo a que fuera a regañadientes. Vamos a, la Santa Sede está en Aviñón. Me parece un disparate enorme, pero vamos a Aviñón. Cuando el Papa fue a coronar a Napoleón, pues mira, fue otro error enorme. Napoleón que creó cuántos cientos y miles de muertos, cientos de miles de muertos, un error Millones. absoluto. Bueno, pero creo que fue secuestrado, ¿no? Porque Napoleón secuestró a dos Él papas, secuestró al imagínate. Papa, pero después también Sí. el Papa se dejó llevar allí a coronar a Napoleón, que al final también Napoleón le quitó la corona y se la puso él solo. Pero esos son errores. Cuando el Papa declara el defensor de la fe al superhereje asesino de Enrique VIII, esos son errores grotescos que Ujú. los papas han cometido a través de la historia. Cuando el Papa Honorio fue negligente absoluto, fue un error grotesco. De nuevo, no estoy diciendo que hay que ir en contra del Papa, no estoy hablando de una rebelión contra el Papa, no estoy diciendo que hay que romper encima contra la Iglesia, simplemente estoy diciendo lo que es una verdad evidente hasta hoy. El Claro. Papa Francisco, ha habido grandes papas, papas extraordinarios, papas santos, papas geniales, papas increíbles, San Gregorio Magno, papas gigantescos en la historia universal, y ha habido también papas muy malos, malísimos para la iglesia. Y el Papa Francisco, desgraciadamente, está entre esos peores, de los peores, de los peores, de los peores que jamás ha tenido la iglesia y de los más negligentes que más daño le ha hecho a la iglesia, no por ser hereje, no es imposible que el Papa sea hereje, no va a ser hereje, pero por su negligencia y ambigüedades. Ujú. Y las En los circunstancias, últimos 2 minutos, Jeffrey, por favor, para y, y cerrar. las, y las circunstancias en que fue elegido también, yo respeto mucho al Papa, yo respeto muchísimo al Papa, es nuestro Papa, pero las circunstancias en las cuales fue elegido también son bien extrañas, ¿no? La renuncia de Benedicto y luego entra Francisco con todo lo que decían las personas, amigos argentinos que lo conocían, que me decían, este es un error. Yo estaba contento porque era un papa hispano, ¿no? Pero me decían, no, es un error, este señor es así, 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 así. Pero bueno, ya lo tenemos, pero son 2000 años que la Iglesia Católica está entre nosotros, ha, ha ha mejorado el mundo. Bueno, al menos ya no tenemos esclavitud, ya no tenemos sacrificios humanos, está volviendo el animismo, la adoración a los animales, desgraciadamente está volviendo, y el Papa Francisco es un cambio climaterista, el cambio climático, él aboga por el cambio climático, y esa parte también hay que corregirla. Pero tú me dijiste una vez, ¿no? Que nosotros sabemos cómo va a terminar la historia, ¿no? La Iglesia Católica fue perseguida por Roma, la Iglesia Católica, los católicos fueron perseguidos, asesinados durante la Revolución Francesa, fueron asesinados en la Guerra Civil Española, que es lo que no saben, ¿no? Fue una guerra, la Guerra Civil Española fue una guerra contra el cristianismo. Hay un genocidio cristiano en este momento en Medio Oriente, bueno, y en los Estados Unidos también hay cierta animosidad contra los cristianos. Siempre somos los bichos raros en una habitación y no sé por qué, si únicamente lo que hacemos es defender la vida, defender la libertad el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, el único que nosotros defendemos, el derecho a la vida, el único que nosotros defendemos, pero nos miran como bichos raros, pero nosotros ya sabemos cómo esto termina, Ya cómo hemos esto leído la termina. última página del libro. Nosotros ya sabemos cómo esto termina, ¿no? La iglesia sobrevivió al Papa Honorio, la iglesia sobrevivirá. Es más grande que el Papa Francisco, sobrevivirá al Papa Francisco. Jeffrey, muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Muchísimas gracias a todos. Por favor, suscríbanse al canal, denle like y denle a la campanita para que puedan ver los próximos vídeos. Jeffrey, las últimas palabras, por favor, de la noche. Gracias amigos, gracias por escucharnos y por favor compartan el programa y las ideas, es muy importante y hay que darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, son cosas extrañas y por curiosidad al menos hay que conversarlas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto en este momento, ¿no? Y conectándolo con el mensaje que nos está dando nuestro Papa Francisco. ¿Por qué todo sucede en un mismo momento? ¿No les parece que es algo extraño? Pero bueno, discutámoslo, conversémoslo. Por favor, dejen los comentarios aquí en el vídeo. Muchísimas gracias, Jeffrey. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, gracias.